Buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a presentarle la palabra al Señor para que Él tome el control de todas las cosas. Bendito Padre Santo y poderoso Señor, te damos gracias, Padre de la Gloria, por este mensaje, Señor, el cual, Padre de la Gloria, tú nos das en esta hora para tu iglesia, Señor amado. Te pedimos, Rey Santo y poderoso, que me ayudes, Señor, con la exposición de tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, tocando los corazones, Señor, de todos nosotros, Padre de la Gloria. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos hable, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver la vida de un hombre en el cual Dios quiere enseñarnos a través de este hombre qué son las pruebas y cómo Dios quiere que pasemos esas pruebas. Ese hombre es Abraham. Vamos a leer Génesis 12. Mientras lo buscan, aquí Dios nos está hablando a través de la vida de Abraham. Dios quiere enseñarnos en esta noche 3 pruebas. Aunque sabemos que Abraham vivió mucho más pruebas, pero 3 pruebas quiere el Señor que conozcamos en esta noche, porque a través de ellas el Señor quiere hablarnos. Son 3 condiciones que el creyente, el cristiano tiene que tener en su vida, y Dios quiere que a través de la vida de Abraham las conozcamos y las pongamos por obra. La primera prueba que vamos a ver aquí es el salir de su tierra y de su parentela. No vamos a leer todo el capítulo, sino simple y sencillamente vamos a leer del versículo 1 al 9. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí en estos versículos vemos cómo Dios le está dando instrucciones a Abraham, diciéndole solamente: vete de tu tierra y de tu parentela. No le dice a dónde iba a ir, no le da más instrucciones, simple y sencillamente le dice que se vaya, ¿verdad? Abraham salió con un poco de cosas, yo creo que lo más necesario, tomó lo que para él era lo más importante, que era su esposa, tomó su padre, tomó a su sobrino, unos sirvientes y dice que se fueron. Pero también nosotros podemos ver que a través de esta vivencia que Abraham ha tenido de salir de la tierra de Ur, así mismo Dios nos ha sacado a nosotros de muchos lugares, porque todos aquí venimos de diferentes países y Dios nos ha sacado de esos lugares. Entonces, de cierta manera, estamos viviendo esta prueba que Abraham vivió. La diferencia es que Abraham no había pasado por necesidad, porque como podemos leer, él tenía todo, ¿verdad? Él no estaba pasando ni hambre, él no estaba pasando sequías, él no estaba pasando tribulaciones, él no estaba pasando persecuciones, él no estaba pasando nada. Él estaba tranquilo en su lugar, pero él salió con esa instrucción de Dios, específicamente que le dijo:
sal de tu casa y de tu parentela y de la familia de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios a nosotros nos ha traído aquí a Tenerife, ¿verdad? Nosotros, a diferencia de Abraham, pues conocemos el destino al cual Dios nos iba a traer, ¿verdad? El lugar al que íbamos a llegar, a diferencia de Abraham. Pero no por esto quiere decir que la prueba no sea igual, porque estamos en la misma condición en la que Abraham se encontraba. Abraham no sabía el lugar a donde iba a llegar, aunque nosotros lo sabíamos, pero no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, ¿verdad? No sabíamos en qué circunstancias íbamos a llegar a este lugar. Otra situación es que a nosotros Dios sí tuvo que ponernos en circunstancias de prueba para podernos sacar. Abraham no hubo necesidad porque Abraham le obedeció. Cuando Dios le da esa instrucción a Abraham, esa palabra que Dios le habla a él, esa palabra él la sintió como una palabra de amor y la recibió. La creyó y al creerla, esa palabra se hizo fe dentro de él. Esa fe creció y a través de esa fe, entonces es que vino esa obediencia. Pero en nuestro caso no es así, porque nosotros pudimos estar en la misma condición de Abraham, no pasando ninguna necesidad, ni por enfermedad, ni por carencia, ni por un desamor también. Y no me refiero solamente a un desamor de una pareja, ¿verdad? Porque también puede uno vivir ese desamor de los padres, ese desamor de los hijos, ese desamor de los hermanos. Cualquier circunstancia en la cual Dios ha traído a cada uno de nosotros, que si lo podemos contar, cada uno salió por diferentes circunstancias, ¿verdad? Dios es tan sabio y Dios es tan perfecto que conocía cada una de las circunstancias en las que Él iba a usar en cada uno de nosotros para podernos sacar de ese lugar, para podernos sacar de esa comodidad, porque entonces, aún teniendo todo esto como lo venía diciendo, nosotros no le hubiéramos obedecido a Dios. No hubiéramos obedecido porque tendríamos todas las comodidades. Pero Dios tuvo que meternos en esa prueba para poder tomar la decisión y traernos, salir de nuestra tierra. Al salir también nosotros de nuestra tierra, al igual que Abraham, también nosotros dejamos a nuestras familias. También nosotros dejamos a nuestros hijos, muchos de nosotros, a nuestros padres, a nuestros amigos, casas, bienes, amistades, todo lo que uno pudo haber tenido allá, uno lo dejó. Pero aún así, Dios nos trajo a este lugar. Aún así, Dios es tan perfecto y tan sabio que utilizando todo esto, Él sabía con un propósito en nosotros de traernos para quitarnos todas esas cosas que estaban en nuestro corazón antes que Él. ¿Por qué? Porque no había otra manera de atraernos y Dios lo hace de esta manera. Esta primera prueba que le da Abraham, él sale aprobado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le obedece. Y así mismo Dios quiere que nosotros salgamos aprobados. Dios quiere que sea cual sea la situación que estemos pasando, que sea cual sea la prueba que uno esté pasando, Dios lo que quiere es que salgamos aprobados. Entonces, no es una sola prueba la que vamos a pasar. Igual salimos como Él de esta prueba, porque ya estamos en este lugar, pero ¿le estamos obedeciendo? Aún ya estando en esta tierra donde Él nos ha traído para santificarnos, para limpiarnos, para perfeccionarnos, para usarnos en sus propósitos, ¿le estamos obedeciendo? Entonces, eso es lo que Dios quiere en esta noche, hablarnos de que todo lo que Él hace en nuestra vida es con un propósito. Y que Él quiere que en estas pruebas salgamos aprobados, porque Él quiere usarnos y quiere perfeccionarnos. Cuando Abraham le cree a Dios y sale victorioso de esta prueba, Abraham sale con 3 cualidades o 3 características o 3 aspectos, como usted quiera verlos. Abraham sale con fe, sale con amor y sale con obediencia. Cuando esa palabra entró a su vida, fue con amor, porque la palabra de Dios es amor. Esa palabra se convierte en fe dentro de él y esa fe le lleva a la obediencia, porque estas 3 virtudes, las cuales Abraham llega a tener por haber aprobado, van juntas, no se pueden separar.
Mi alma te alaba, Señor. Entonces, si lo resumimos, Dios quiere que también nosotros como resultado tengamos ese amor, esa fe y esa obediencia en cada prueba que el Señor nos va dando. La segunda prueba, la que Abraham pasa, es la prueba de su mujer. Porque cuando Dios le da esa promesa en estos versículos que leímos, pues dice que aquí él ya era viejo, ¿verdad? Y Sarai pues también era vieja. Aparte de todo, a ella ya se le había ido la costumbre de la mujer. También se le había ido el deseo de su marido. Vamos a leer Génesis 15 del 1 al 5 para ver lo que Dios nos va a hablar en estos versículos. Dice, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero el esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Tremenda promesa que le da un hombre viejo con una mujer estéril, con una mujer que ya no tenía costumbre, con una mujer que ya no tenía ese deseo. ¿Cómo es que Dios iba a hacer esto? Pero aún y con todo esto, la fe de Abraham era tan grande, por eso se le llama el padre de la fe, que él creyó en Dios, que Dios podía hacer todo esto. Entonces su prueba no era creer o no creer en Dios porque él lo creía. Su prueba era su mujer, porque él creía en el Señor. Cuando Dios le da esta promesa, pues él no duda, ¿verdad? En su corazón, él sabe que él lo va a cumplir. Pero veamos la condición ahora sí de su mujer. Leamos Génesis 16, solamente el 1 y el 2. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, la que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Aquí vemos que ella es estéril, como lo veníamos diciendo anteriormente. Pero la prueba de Abraham era su mujer por esta razón. Cuando en el Antiguo Testamento las mujeres eran estériles, esa era una afrenta para ellas. ¿Qué quiere decir afrenta? Afrenta quiere decir vergüenza, deshonor, ofensa. Para ellas era eso, ¿no? Un deshonor. Nosotros, aquí en la palabra no dice que los sentimientos o la situación que Sara pudiera haber manifestado, pero la Biblia nos habla de otras mujeres donde Dios quiere enseñarnos cómo era una mujer estéril. Y encontramos, por ejemplo, la vida de Ana, ¿verdad? Que era una mujer que estaba triste, que era una mujer que vivía en amargura, porque ella cuando va delante del Señor le dice que su alma está en una amargura, que su espíritu estaba en una amargura. Entonces vemos que esas mujeres sufrían, que esas mujeres eran causa de burla, que esas mujeres no llevaban bien el ser estériles porque todo mundo las señalaba. Que aunque aquí la palabra no lo dice en Sara, pero lo podemos ver con la vida de Ana, antes de que el Señor le diera a Samuel. Entonces, Abraham tuvo que lidiar con esto con Sara. Y que cuando Dios le da esa promesa a Abraham, él tiene 75 años, pero pasan 25 años para que el Señor le dé el hijo. Entonces, 25 años en los cuales él tuvo que vivir esta prueba, y no fue una prueba sencilla, porque ¿cuántos de nosotros nos quejamos ante el Señor cuando tenemos a alguien que en la casa es amargado, cuando en la casa no nos cae bien lo que nos dice, ¿verdad?
Cuando alguien en la casa se levanta contra ti, ¿verdad? Entonces, y lo tenemos por un momento, pero él, 25 años, entonces fue una prueba grande, ¿verdad? La que él tuvo que pasar con su mujer estéril. La primera prueba era salir de la tierra de Ur. La segunda prueba era este tormento que tal vez para él era el tener que soportar a una mujer en esa condición, porque me imagino que no ha de haber sido fácil. Y Dios lo estaba preparando para la tercera prueba, que era la más difícil para Abraham, en la cual Dios iba a culminar la fe completa de Abraham. Y esa iba a ser la prueba de su hijo, que es la prueba número 3. Cuando se llega el momento que Dios le da a este hijo, Dios le lleva y le pide que se lo dé en sacrificio. Vamos a leer Génesis 22, del 1 al 13. ¿Lo tienen? Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Tierra de Moriah quiere decir Jehová provee. Y ofreció ahí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno. ¿Qué quiere decir enalbordó? Quiere decir que echó un cojín sobre el lomo del animal para sí mismo poner la carga que iba él a llevar y el animal pues no se lastimara, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir aquí. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Aquí vemos que primeramente dice que iban juntos el padre y el hijo, ¿verdad? Porque si el padre Abraham iba en obediencia, igualmente el hijo iba en obediencia. Aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Padres, todos nosotros, ¿verdad? Que somos padres. ¿Quieres que tu hijo obedezca? Obedece al Señor. Es lo que Dios nos está diciendo, porque así como el padre obedece a su Dios, el hijo obedece al padre. El hijo Isaac iba muy tranquilo con su padre, así como el padre iba muy tranquilo con su Dios. ¿Qué podría estar pasando por la mente de Abraham cuando él iba caminando con su hijo para llevar a ese hijo a ese sacrificio? Probablemente pudo haber pensado Abraham: si lo tengo que sacrificar,
yo sé que Dios lo va a levantar. Yo sé que Dios lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque ellos conocían todas estas cosas. Vemos en la vida de Job que Job dijo y creía que Jesús, que su Redentor, se levantaría del polvo y le levantaría a él. Pero Abraham no estaba hablando de eso. Abraham estaba yendo más allá, porque Abraham estaba hablando de un momento, en ese mismo instante, que Dios mismo podía resucitar a su hijo. ¿Por qué lo creía y por qué tenía esta seguridad? Porque Abraham tenía una fe total en el Señor y creía que si Dios le había prometido que ese hijo de él iban a salir naciones, no tenía por qué dudar. Por eso él no dudó ni un momento. Esto fue algo que él pudo haber ido pensando, ¿verdad? Al mismo tiempo pensó que Dios iba a proveer. Pudo haber pensado muchas cosas, pero más sin embargo, él siguió a obedecer al Señor. Pero aquí hay algo muy importante que vemos en el versículo 1. Vamos a regresarnos a leer porque Dios quiere hablarnos en este versículo, mis hermanos. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Dios aquí nos quiere enseñar algo. Él dice, él iba a una prueba, ¿verdad? Dios quiere que vayamos, cuando tengamos esa prueba, que vayamos a Dios. No que vayamos a los hombres a que nos solucionen las cosas. Dios quiere que vayamos a Él primeramente. Dios quiere que en medio de la prueba le adoremos. Porque aquí Él está diciendo a sus siervos: iremos a adorar y volveremos a vosotros. Dios quiere que a través de la prueba, sea lo que estés pasando, hermano, sea la prueba más simple, más difícil, lo que Dios quiere es que tú le des adoración. Como iglesia quiere el Señor que abras la boca y adores, que abres tu boca y que le alabes en medio de esa prueba. Es lo que Dios nos está enseñando a través de este pasaje de la vida de Abraham. Quiere que en medio de la prueba su iglesia le adore, que en medio de la prueba su iglesia le alabe. Eso es lo que Dios quiere en esta hora, que aprendamos de esta prueba de Abraham. Abre tu boca, iglesia, cuando estés pasando por diversas pruebas, porque su palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, que en el mundo seremos probados y que tenemos que salir aprobados. Eso es lo que dice su palabra. Mi alma te alaba, Señor. Santo, santo, santo. A través de esta vida de Isaac y de Abraham, no podemos dejar que aquí es una representación, una similitud de lo que Dios iba a hacer en esta tierra. El hijo de Abraham, Isaac, no podía ser sacrificado, pero nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar una prueba grande. Tuvo que haber dejado, así como Abraham dejó su tierra y su parentela, nuestro Señor Jesucristo dejó su cielo, dejó su padre, dejó su reino, dejó todas las riquezas que él tenía allá arriba para venir a este mundo y salvarnos a nosotros. El Padre también vivió la prueba, porque no fue una prueba fácil. Yo le pregunto a los que tienen hijos, ¿ustedes darían a su hijo por sacrificio? ¿Ustedes verían a su hijo sufrir? Que le estén golpeando, que le estén pegando, que lo estén escarneciendo. No, porque si a veces a un hijo de nosotros lo miran mal o le dicen cualquier cosa, nos molesta, nos duele. Conti más al Padre ver que su único hijo tuvo que entregarlo en sacrificio por nosotros. Pero así le plació al Padre, porque en su palabra él lo dijo. El Señor dijo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a nosotros Dios dio a su Hijo, pero fueron pruebas que también Él pasaron. Los dos pasaron esa tremenda prueba. Ahora, ¿cómo podemos ver en esta vida de Abraham a nuestro Señor Jesucristo a través de Sara? Pues la palabra de Dios dice que no por hombre, no por mujer, sino por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra no es estéril, la palabra es viva y eficaz, así lo dice su palabra. Cuando Dios dice que va a poner a un hijo en ese vientre estéril, es porque la palabra entra en esa mujer y en ese momento
deja de ser estéril, porque le da vida, le da un hijo, el cual es la promesa, ¿verdad? Con la que iba a empezar su pueblo y todo eso. Pero también Dios nos ha dado una promesa a nosotros, nos ha dado al hijo de la promesa, a nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre quiere mostrar su grandeza y su amor. Dios dejó que Sara fuera vieja, Dios dejó que fuera estéril, Dios dejó que se le fuera la costumbre, Dios dejó que se le fuera ese deseo, ¿no? Por su marido, porque ya las personas mayores, pues se le va ese deseo y no quieren estar ya ni con la mujer ni con el hombre. Todo eso, Dios permitió que todo eso no existiera para que pudiéramos ver la grandeza y el poder y la misericordia de Dios. Si lo llevamos a lo espiritual, Dios lo hizo de la misma manera con nosotros, porque Dios puso vida en su palabra para nosotros. El Padre le dijo, yo pondré el deseo, o sea, nos dijo a nosotros, yo pondré el deseo y daré a mi hijo. Yo pondré el deseo para que mi hijo venga a esta tierra y les dé salvación. No me voy a negar, así como Abraham no se negó a entregarme a su único hijo, yo no me voy a negar y yo voy a entregar a mi único hijo que es nuestro Señor Jesucristo. Y por amor Dios lo hizo. Por su misericordia, Dios lo hizo. Y esa es la manera en que podemos ver a Sara en la palabra del Señor. Ahora, hermanos, ¿qué pruebas podemos decir que estamos pasando nosotros como iglesia? Realmente nos hace falta, ¿verdad?, todo lo que Abraham tenía. Pero Dios ha derramado ese amor en nosotros a través de su palabra. A través de que le aceptamos y le confesamos, Dios ha derramado ese amor en nosotros. Esa fe también Dios la ha puesto en nosotros, porque si no hubiera puesto Él esa fe, nosotros no creemos en Él, porque solamente por fe se cree en Él. Pero son tres cosas, y nos falta la obediencia, que eso es lo que Dios nos está demandando en esta noche, ¿no? Estas tres cosas tienen que ver con el cristiano en medio de la prueba, porque Dios quiere que cuando estemos en esa prueba, no solamente de boca digamos que le estamos amando al Señor, sino que realmente con todo nuestro corazón, que Él escudriña los corazones, Él vea que realmente queremos darle esa obediencia, aunque la prueba sea dura, aunque la prueba sea lo que sea que estemos pasando, pero que queremos agradarle, que queremos obedecerle a Él, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de las pruebas que nosotros estemos pasando, pues Dios nos está limpiando, ¿verdad? Porque cuando entramos en una prueba, Él nos va sacando cosas que nos van estorbando, Él nos va limpiando, Él nos va libertando cada día más, Él nos va santificando más. Pero si no sacamos todo eso que nosotros tenemos, esos son tropiezos que nosotros mismos le ponemos al Señor. Y lo que Dios quiere es limpiarnos a través de estas pruebas. Pero para poder hacerlo, pues nosotros tenemos que tener una disposición. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar todo para verdaderamente seguir al Señor. Porque de palabras, o como decía hace un momento la pastora, por religión, uno lo puede hacer. Pero verdaderamente en nuestro corazón está esa disposición de querer obedecer al Señor. Vamos a leer Efesios 2:2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Hermanos, ¿ustedes son hijos de Dios, de la obediencia, o son hijos de la desobediencia? Se supone, ¿verdad?, que somos hijos de la obediencia, pero estamos haciendo la desobediencia. Cuando nosotros no veníamos al Señor, pues estábamos como lo dice aquí la palabra, ¿no? Siguiendo todas las corrientes de este mundo, siguiendo todo lo que el diablo nos llevaba a hacer. Dios, le obedecíamos al diablo. Pero cuando venimos a los pies del Señor y confesamos su nombre, pasamos de tinieblas a la luz. Y en la luz está la obediencia. Pero realmente no le obedecemos al Señor como Él quiere. Y decimos que amamos al Señor, ¿verdad? Ahora, el Señor quiere que demostremos ese amor
que nosotros tenemos hacia Él. Por ejemplo, si Dios nos dice que hagamos ciertas cosas y no las hacemos, estamos desobedeciendo al Señor. Pero también, si el Señor nos está dando mandatos y mandatos y mandatos, Dios no quiere que en un solo día hagamos todo lo que el Señor nos está diciendo. Dios no nos está pidiendo ni nos está exigiendo eso, que lo hagamos todo en el momento. Lo que Dios quiere es que dejemos las excusas, que dejemos los pretextos en decir, es que es mi viejo hombre, es que es mi vieja naturaleza, es que yo hago lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, ¿no? Y utilizamos la palabra del Señor a nuestra conveniencia para justificarnos. Y Dios no quiere que nos justifiquemos delante de Él. Lo que Dios quiere es que tengamos esa disposición en nuestro corazón y decirle, Señor, verdaderamente yo quiero obedecerte, Señor. Verdaderamente yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Verdaderamente yo quiero que ese amor que tú derramaste en mi corazón, verdaderamente quiero hacerlo crecer obedeciéndote, Señor amado. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos venimos y nos justificamos delante de Él poniendo 1000 pretextos, y Dios ya no quiere esas excusas, hermano. Dios quiere que su iglesia en este último tiempo se levante. Dios quiere que su iglesia, como lo vino diciendo el domingo de la semana pasada a través de la profeta de la iglesia, dijo, se ha llegado mi tiempo y lo voy a procesar y voy a ver quién de ustedes verdaderamente está en mí, y quien no se va a ir con el Señor. Entonces Dios nos está dando una advertencia. Dios nos está pidiendo que le obedezcamos, que todavía es tiempo de obedecerle como iglesia. El fin de Dios, así como el fin de Dios para Abraham, que era tener este hijo de la promesa, también se cumplió en Jesucristo, ¿verdad? Dios tenía ese propósito con Jesucristo para salvarnos a nosotros, pero también Dios tiene un propósito para la iglesia. Y ese propósito de la iglesia es que tengamos estas 3: el amor, la fe y la obediencia, y que en medio de la prueba le alabemos al Señor y le adoremos. Dios nos dice que lo que estemos pasando aquí en esta tierra no es nada a comparación de las riquezas que nos esperan en su reino. Que lo que nos acontezca en este tiempo, no pongamos nuestros ojos en aquellas cosas, sino que nuestros ojos estén puestos en Él, y que le busquemos, que le exaltemos, que le adoremos en medio de la prueba. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, y hasta aquí me trajo el Señor. Dios me lo bendiga, y voy a despedir. Bendito Rey Santo y poderoso, Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque tú nos has hablado en esta noche, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre de la gloria, a darte ese corazón, Señor, como tú quieres, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén.